buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde de A24, bienvenidos a MMD. Ya vamos a arrancar la tarde con mucha información, ahora le vamos a contar, pero vamos a arrancar con esto, ¿no? ¿Qué quiere Cristina que haga urgente Alberto Fernández? ¿Cuáles son las medidas? Ahora te vamos a contar que la vicepresidenta quiere que tome de manera urgente el presidente de la Nación. Y vamos a discutir si se pueden efectivamente tomar esas medidas que quiere la vicepresidenta. La inflación está teniendo un impacto demoledor fundamentalmente en la base electoral del oficialismo, del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires y en particular en el Gran Buenos Aires. Y eso lleva a que, como hemos visto en los últimos días, haya cada vez más inquietud por parte de los dirigentes que rodean a Cristina para que el gobierno reaccione y haga un viraje en la política económica que acordó con el Fondo Monetario Internacional. Te contamos cómo salió Máximo Kirchner a decirle al presidente que Cristina también enfrentó situaciones difíciles cuando era presidenta y se paró de manos frente al poder económico. Cómo salió Kicillof a decirle al presidente que no hay que tener miedo para tomar medidas que afecten a ciertos intereses sectoriales. Bueno, ahora van a ver cuáles son efectivamente y puntualmente esas medidas que le están reclamando a Alberto Fernández y desde el cristinismo, el kirchnerismo, la cámpora, le están diciendo al presidente que tiene miedo, que no se anima a tomar. Pero el tema de fondo es la desesperación que hay en el oficialismo y básicamente en Cristina con lo que está pasando con la base electoral del kirchnerismo, con lo que Cristina y en su momento Néstor Kirchner construyeron en 12 años de su gestión, que es un bastión electoral muy fuerte en el conurbano, en el Gran Buenos Aires, que hoy está muy, pero muy preocupado y muy impactado por todo el proceso de aceleración de la inflación. Ahora vamos a discutir un poco con Facundo Neskamsky, porque fíjense estos datos de 3.0, de la consultora de Timerman y Gila Bilker. Cuando le preguntan a la gente, esta es una encuesta en la provincia de Buenos Aires en particular, el principal problema del país, casi en proporciones iguales, incluso un poquito arriba, los votantes del Frente de Todos en la última elección, quienes votaron a Alberto Fernández, dicen que la principal preocupación es la inflación, incluso un poquito por arriba del votante de Macri y Pichetto en el 2019. Y cuando uno va a ver cuál es el segundo problema para el votante del Frente de Todos, el segundo problema es la pobreza. Mientras que el segundo problema para el votante de Juntos por el Cambio es la corrupción. Esto quiere decir que para el votante del Frente de Todos en el Gran Buenos Aires hay prácticamente un 70% de ese votante que considera que la inflación y la pobreza es el principal problema en este momento del país y está siendo, por ende, principalmente impactado por la aceleración inflacionaria y la caída bajo la línea de pobreza. Esto es lo mismo cuando le hacen la pregunta sobre la situación personal, no solo la situación del país. Atención con esto, porque esto pone en el tema de la agenda de la inflación y la pobreza en el corazón del voto del oficialismo. Y es lo que está, obviamente, también viendo Cristina con mucha preocupación y por eso, por una parte, trata de despegarse de la política oficial, despegarse de Alberto Fernández, pero al mismo tiempo, ahora van a ver, tiene un pliego de condiciones respecto a las medidas que debiera tomar Alberto Fernández en este momento. Cuando le preguntan en el Gran Buenos Aires a la gente si hay confianza en el gobierno para enfrentar la inflación, el 70%, más del 70%, responde que tiene poco o nada de confianza de que este gobierno, el de Alberto Fernández, puede enfrentar la inflación. Fíjense, prácticamente el 73% está con poca o nada confianza de que Alberto Fernández pueda hacer algo con el tema inflacionario. Y para llegar a este porcentaje de más del 70%, obviamente hay una gran parte de los propios votantes del Frente de Todos, de los propios votantes del kirchnerismo. Cuando se va al corte por
voto en el 2019, prácticamente la mitad de los votantes del oficialismo, del Frente de Todos, dicen que tienen poca o nada confianza de que este gobierno pueda afrontar el proceso inflacionario. Y ese es el combo que está generando muchísima presión como trasfondo de la interna oficial, de la interna Feroz. No es una interna que tiene que ver con cuestiones personales, que a esta altura parece también ya verlas. Ahora va a contar Candelaria de la Sota el tema de que Cristina no quiere participar de un acto con Alberto Fernández. No quiere verlo en un acto a Alberto Fernández. Y por eso no estuvo el 2 de abril pasado, el sábado, en el acto de conmemoración por Malvinas, hizo su propio acto en el Congreso y se alejó del presidente. Pero hay una cuestión de fondo, que es que Cristina está viendo que se le está licuando la base electoral del oficialismo y que, considera Cristina, el gobierno no está haciendo nada para afrontar ese problema y le pone un pliego de condiciones a Alberto Fernández. Fíjense lo que pasó con la inflación en los primeros 3 meses del año. Efectivamente, si la inflación da 6% en marzo, esto va a significar 15% de inflación en el primer trimestre del año. La inflación de alimentos en el Gran Buenos Aires va a tener un piso del 24%. Y atención que ante este escenario, la suba de jubilaciones, aguache e incluso la mayoría de los salarios, que ahora se están apurando por reabrir paritarias, van a estar alrededor del 10 o el 12% de aumento, es decir, muy atrás de la inflación y prácticamente corriendo la mitad de la velocidad de la inflación de alimentos. Ahora vamos a ver cuáles son las medidas que efectivamente Cristina le está reclamando ya a Alberto Fernández de manera urgente en términos de pensar una unidad y dejar detrás el tema de la interna en el oficialismo, ¿no? Cuando Máximo Kirchner le dice, bueno, sí, la unidad debe ser para que la gente pueda salir de la situación en la que casi no llega a fin de mes, le dice Máximo Kirchner. Le está diciendo unidad si el gobierno acepta las medidas que el kirchnerismo considera que hay que tomar en esta coyuntura, que son totalmente distintas de las medidas de lo que es la política económica oficial y que ha acordado con el Fondo Monetario. Ahora lo van a ver. ¿Es así, Facundo? ¿Hay ahí una especie de efecto demolición que está haciendo la inflación sobre la base electoral del oficialismo en el Gran Buenos Aires? Bueno, no es algo novedoso, Maxi. Hace muy pocos meses tuvimos una elección. Y ahí pudimos ver cómo se licuó una parte ya del capital político del Frente de Todos en las elecciones en Provincia de Buenos Aires, donde, digamos, el Frente de Todos no solo perdió la elección, que bueno, eso está dentro de, digamos, de las reglas del juego de la política electoral, sino que también perdió un montón de votos. Recordemos que en la Provincia de Buenos Aires sacó más de 50 puntos porcentuales en las elecciones del 2019 y en la última elección terminó a un punto de Juntos con alrededor de 37 puntos y un poquito, si no me equivoco. O sea que ese efecto que vos decís, demolición, prácticamente la mitad ya está hecho. Entonces, la pregunta es si el programa económico del gobierno de acá a las elecciones de 2023 puede reconstruir o no algo de esa base electoral. Sin esa base electoral es muy difícil pensar en un peronismo triunfador en el 2023. Es muy difícil pensarlo. Y yo creo que esa es la principal diferencia sobre el acuerdo con el fondo. El kirchnerismo lo que piensa es, el kirchnerismo, digo, la cabeza de Cristina es, con este programa económico, independientemente de que saque a la Argentina del abismo, independientemente de que no caigamos en default, independientemente de todos los aspectos negativos, lo que seguramente no vamos a tener con este acuerdo con el fondo es un sendero electoral victorioso de cara a las elecciones de 2023. Ahora la pregunta, perdóname Maxi, es, en este escenario donde hay dentro de un mismo frente dos espacios políticos con visiones antagónicas, ¿no? El kirchnerismo respecto al plan económico, Alberto Fernández por el otro con las posiciones que plantea. ¿Es descabellado pensar en un 2023 que está a la vuelta de la esquina donde no estén dentro del mismo frente? Porque hasta qué punto el kirchnerismo va a pararse como oposición y después el año que viene va a ir de la manito a una misma elección. Ahora contestamos esa pregunta y también tenés vos, Carlos, la información respecto a si puede haber desdoblamiento generalizado de elecciones el año que viene y sobre todo qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires. Si Cristina es el sálvese quien pueda dentro del peronismo
y adelantan todas las elecciones. Y Cristina tal vez por primera vez también decide adelantar la elección en la provincia de Buenos Aires. Eso está a tiro de un decreto del gobernador Kicillof, en todo caso, para salvar la provincia de Buenos Aires. Recordemos, la provincia de Buenos Aires no hay balotaje, se gana por un punto. Pero me focalizo no en el año que viene, sino en lo que está pasando ahora, en esta coyuntura. ¿Cuáles son las medidas que en esta coyuntura, un trecho larguísimo acá el 2023, hay todo tipo de especulaciones de cómo se va a atravesar ese largo desierto que hay de acá al 2023. Ahora vamos a hablar de lo que le está generando, en todo caso, la estabilidad cambiaria al gobierno y, en todo caso, la suba de la tasa de interés con estabilidad cambiaria, la vuelta de depósitos en pesos al sistema, y eso le da cierto alivio. Nosotros venimos contando que acá el gobierno tiene por lo menos 3-4 meses de estabilidad cambiaria asegurada con una gran oferta de dólares, súper oferta de dólares, y eso le permite, si se quiere, acomodar un poco las cosas. Pero si la interna sigue escalando o se toman medidas que están muy en desvío con lo que es el acuerdo con el fondo y se va a una situación de indefinición completa, atención porque las cosas se pueden complicar. ¿Qué le está reclamando Cristina a Alberto Fernández? ¿Qué le está reclamando ahora, ya urgente, más allá de las especulaciones del 2023? Le está reclamando que aplique retenciones a el trigo, el maíz, el girasol, a una serie de productos y que aplique retenciones móviles. Es decir, si suben en estos precios, se suben las retenciones, si en algún momento baja, se bajan las retenciones. ¿Cómo sabemos esto? Porque el hombre que maneja los precios en los acuerdos de precios en el gobierno, el secretario de Comercio, lo dice todo el tiempo. Y lo dice públicamente. Y lo dice así con la venia de Cristina. Más allá de que también ha dicho lo mismo el diputado Leopoldo Moró, que es alguien que tiene línea directa con Cristina y que ha planteado que el gobierno tiene que avanzar con este camino por la vía del DNU, el decreto de necesidad de urgencia. Hay muchas dudas de que efectivamente pueda tener alguna base legal para hacerlo. Pero la pregunta es si el gobierno tiene base política para poder aplicar una suba de retenciones a los cereales que están efectivamente en precios récord, como quiere en este momento Cristina, y por eso lo dice directamente Roberto Feletti, que es el funcionario en el área de economía de mayor peso en este momento que se referencia con Cristina. El segundo tema que quiere es compensaciones. Así como estuvo la compensación de 6.000 pesos para los jubilados, quiere que eso se extienda a la UH y al resto de los planes sociales. Compensaciones extraordinarias en este momento de aceleración muy fuerte de la inflación. En tercer lugar, y esto es lo fundamental, quiere una renegociación del acuerdo con el fondo ahora en la revisión de mayo. Cristina quiere que, sobre todo en el capítulo subsidios, que están totalmente disparados, el gobierno se comió el 40% de los subsidios, por ejemplo, para la luz que tenía previsto para todo este año en los primeros 3 meses del año. Atención con este tema, porque detrás está el monitoreo del FMI, que le va a decir, bueno, te comiste los subsidios que tenías previsto, aplica ajustes tarifarios más fuertes en junio. Lo que quiere Cristina, que se revea totalmente esto y que obviamente haya postergaciones de los aumentos tarifarios de servicios públicos que se vienen. Y también que haya una revisión respecto a las metas de acumulación de reservas, de dólar y de emisión, para que el gobierno tenga algún margen adicional y que no haga lo que está haciendo ahora, que es que si tiene más inflación, el dólar oficial tiene que subir más rápidamente, no debe atrasarse y debe subir más rápido la tasa de interés de los depósitos y de los créditos, con lo cual es una receta que te garantiza la estabilidad cambiaria, pero te profundiza la caída del consumo y del nivel de actividad. Y finalmente, y este es el punto clave, cuando le están diciendo a Alberto Fernández que no sea temeroso, quieren más dureza con empresarios con el tema precios. Quieren más show estilo segundo gobierno de Cristina, ¿no? De confrontación permanente, no de mesa de negociación, de acuerdo social, tripartito y demás, como esas cosas está tratando de anudar a Alberto Fernández muy arduamente en las últimas semanas, sino que quieren más confrontación, encontrar un enemigo, un adversario en medio de la disparada inflacionaria. ¿Vos ves que hay algún margen para que Alberto Fernández tenga alguna posibilidad para satisfacer
esto que quiere Cristina en términos de rumbo económico en el corto plazo? ¿Sabés qué pensaba, Maxi? Pensaba lo siguiente. Entre el voluntarismo y el posibilismo, ¿hay alguna diagonal? Esta es la pregunta, digamos, porque del lado de, digamos, el peronismo más ortodoxo, del lado del Alberto Fernandismo, lo que plantean es, esta agenda es una agenda de voluntarismo, no hay condiciones, digamos, para retenciones móviles, no hay condiciones para no aumentar tarifas, no hay condiciones para mayor dureza, digamos, el gobierno tiene una fragilidad que no le permite tener una agenda tan agresiva, ¿no? Y del otro lado lo que se denuncia es que es un gobierno que se resigna a lo posible, el discurso de Máximo, ¿no? No nos vengan a nosotros con tomar decisiones en soledad y en desventaja, que nosotros eso ya lo hemos hecho muchas veces. La pregunta es, ¿hay alguna diagonal? Porque al mismo tiempo estas diferencias no son solo políticas, sino que están teñidas, me parece, también por odios y broncas en términos personales, diferencias personales, ¿no? Entonces, me parece, digamos, difícil encontrar esa diagonal. Sobre todo, ¿por qué? Porque como las diferencias ya fueron expuestas públicamente, es muy difícil para los actores volver de posiciones de mucha confrontación cuando están en un mismo gobierno. Si fuesen adversarios políticos, bueno, quizás es más fácil, el Congreso, un lugar. Ahora, si son aliados, ¿cómo se encuentra ese punto en común de una agenda tan distinta y tan disímil? Esperamos un segundito porque vamos a contar ahora qué está pasando también desde el punto de vista del gabinete. Vamos a contar también qué está pasando con los gobernadores. Vamos a ver qué está pasando con el tema de Ucrania. Vamos a ver qué está pasando en la calle. Tenemos una agenda pesada de temas. Pero fíjense lo que dijo la vocera presidencial respecto al tema hiperinflación en la Argentina. El gobierno evalúa el riesgo de una hiperinflación, teniendo en cuenta la evolución de los precios y sobre todo el mensaje enviado por la vicepresidenta Cristina Kirchner en el libro que le regaló al presidente por su cumpleaños, recordando cómo terminó el gobierno de Raúl Alfonsín. Y no hay ningún riesgo de hiperinflación. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba la vocera presidencial hablando de que no hay riesgo de hiperinflación. En un rato vamos a hablar con un economista de qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y también miren esto, que efectivamente no está ocurriendo ese riesgo de hiperinflación justamente porque tenés en este momento el acuerdo con el fondo y el anclaje monetario y fiscal. Miren lo que está pasando con los plazos fijos, el dólar y los plazos fijos ajustados por inflación. Lo que está ocurriendo es que en estos primeros 3 meses del año, ante la aceleración inflacionaria, el dólar viene comprimiendo, el dólar libre viene cayendo en términos reales, es decir, viene cayendo frente a la inflación. Ese dólar libre que llegó a 230, 240 pesos, si se seguía disparando, existía el riesgo de la espiralización. Sin embargo, cuando se acordó con el Fondo Monetario y se fijó que el Banco Central iba a emitir muy poquitos pesos este año y se puso también una meta más firme desde el punto de vista fiscal y se empezó a subir la tasa de interés en pesos para que le gane a la inflación, lo que empezó a ocurrir es que ese dólar libre que llegó a 230, 240 pesos, ahora van a ver, se desinfló, está hoy en 190 pesos. Pero además, gran parte de los fondos que habían salido para dolarizarse, bueno, una parte empezó a volver al sistema en pesos. De hecho, fíjense lo que pasó con los plazos fijos en pesos a tasa fija, tasa tradicional. Están ya de nuevo en 4 billones de pesos. Han subido fuerte los últimos 3 meses. Subieron 22% casi en 3 meses por arriba de la inflación. En los primeros 3 meses, como dijimos, va a estar en el orden del 15%, es decir, hubo un crecimiento real de los depósitos tradicionales ajustados por tasa de interés, porque al ver que el dólar se desinflaba y que la tasa de interés empezaba a pagar un poquito más, alineándose con la inflación, hubo un crecimiento de los depósitos a plazo fijo tradicional, y en el caso de los plazos fijos UVA hubo un crecimiento todavía más grande. Estos todavía son muy poquitos, es el eje izquierdo, son 250.000 millones de pesos en el sistema. Acá estamos hablando de 4 billones de pesos. Los plazos fijos UVA son el 5% del total de los depósitos en el sistema.
Por ahora es muy poca plata la que está en plazos fijos ajustados por inflación, pero entre enero y marzo crecieron 40%. 40%, fíjense la curva de plazos fijos UVA. ¿Esto por qué? Pues vieron que se disparó la inflación y muchas empresas, no solamente particulares, empresas empezaron a apostar a la inflación, al ajuste inflacionario o a la tasa de interés en pesos. Esto es lo que le permite al gobierno alejarse del escenario de hiperinflación, porque de hecho si uno ve lo que ha pasado con el dólar, la placa siguiente, efectivamente lo que ha pasado con el dólar es que el dólar oficial ha empezado a tener un ritmo más rápido de mini devaluaciones diarias, hoy está corriendo a un poco más del 3% mensual, durante todo el año pasado corrió al 1% mensual tratando de anclar la inflación, ahora se dispara la inflación, el dólar oficial para no quedar atrasado, es una condición del Fondo Monetario, tiene que acelerar las mini devaluaciones diarias el Banco Central, pero lo que mira la gente no es este tema del dólar oficial, sino lo que mira es qué pasa con la brecha cambiaria y el dólar libre. Y ese dólar, efectivamente, como les decía, ha bajado a alrededor de 190 pesos. En la placa siguiente, por favor. Ese dólar, el dólar blue ahora está en 196 pesos, el dólar contado con liquidación está en 190 pesos, llegó a estar en 240 pesos a fines de enero. Bueno, efectivamente se ha desinflado la brecha cambiaria en estos meses, fundamentalmente desde el acuerdo con el fondo. El pico máximo de dólar en junio del 2002, cuando se disparó a 4 pesos, traído a valores de hoy por inflación, lo que se llama el dólar real, si uno quiere comparar ese dólar de salida de convertibilidad en 2002, junio del 2002, que se fue a 4 pesos, después cayó a 3. Pero de 4 pesos, si lo traemos a valores de hoy por inflación, es un dólar de 214 pesos. Es decir, que los dólares libres se han desinflado un poco por abajo de ese dólar pico récord de junio del 2002. Ahora, fíjense que en octubre del 2020, cuando el dólar blue se va a 195 pesos, que es más o menos el valor que tiene hoy el dólar blue de 196 pesos, es el mismo valor, pero desde entre octubre del 2020 y hoy pasó 80% o más de inflación. Si uno ajusta ese dólar de 195 pesos, que fue el momento pico de la disparada de la brecha cambiaria en octubre del 2020, cuando el gobierno se asusta y hace el viraje para tratar de ir al acuerdo con el Fondo Monetario, hemos contado el ajuste fiscal que instrumenta desde entonces Martín Guzmán, ese dólar a valores de hoy ajustado por inflación daría 360 pesos. Esto para el ahorrista significa que si en su momento tenía dólar y lo vendió en octubre del 2020, obviamente con esos dólares podía comprar muchas más cosas, más autos, más ropa, más viviendas, lo que sea, respecto a lo que puede comprar hoy con los dólares que tiene en el bolsillo. Ahora, para el gobierno, esto significa que a fines de octubre del 2020 estaba en una situación muy cerca de una crisis de espiralización total, hablando de esto de vamos a la hiperinflación o no, y hoy se ha alejado de ese escenario de espiralización y de crisis total, al cual llegó a estar a fines de octubre del 2020. De hecho, el dólar a valores de hoy, el dólar promedio del primer semestre de 1989, la placa anterior, por favor, a valores de hoy, ese dólar ajustado por inflación es un dólar arriba de 450 pesos. Ese es el dólar de hiperinflación. O el dólar de 360 pesos es el dólar donde está cerca, a valores de hoy, a un proceso de estallido y de espiralización. Bueno, ¿cómo pudo alejarse el gobierno de ese escenario? Y bueno, por el acuerdo con el fondo, el ajuste monetario que está aplicando, la suba de la tasa de interés y el sendero fiscal. La pregunta es si en los próximos 3 o 4 meses, que es cuando tiene la oferta récord de dólares a la Argentina por la cosecha gruesa en valores récord, se sale de ese sendero y toma medida como la que quiere Cristina, desviar el acuerdo con el fondo, renegociar todo y demás, si no vuelve a estar en un sendero peligroso donde pueden espiralizarse las variables. Ese es el dilema que tiene Alberto Fernández. ¿Qué hace? ¿Sigo caminando por este escenario que me lleva a la economía a un enfriamiento? La gente está desesperada porque le están comiendo los precios, porque hay que descongelar tarifas de servicios públicos, porque todo eso está impactando en el nivel de actividad.
¿O hago un giro en estas semanas o en estos 2 meses y vuelvo a estar en el riesgo de que en algún momento se me espiralice la crisis? Bueno, eso es un poco la discusión que hay hoy en el gobierno. Pablo, contame el tema de cambio de gabinete. Sí, a ver, está viendo, hay un rumor, te diría una tensa calma respecto a la posibilidad de un cambio de gabinete. Hoy por ahora, cualquier persona que lo hablas dentro de lo que es el gobierno y la Casa Rosada, desmienten categóricamente que vaya a haber un cambio de gabinete en el corto plazo. Lo que sí hay es algunas reuniones donde se analizan algunos escenarios sobre cuáles podrían ser eventuales cambios de gabinete. Y en ese sentido hubo una reunión en estos días, que estamos viendo ahí en pantalla, que es una mesa política que analiza cómo seguir. ¿Quiénes son esta mesa política? Bueno, están, por un lado, Santiago Cafiero, que fue hasta hace poco tiempo jefe de gabinete y es una de las manos derechas de Alberto Fernández, más allá de que hoy tiene un rol como canciller, pero es uno de los brazos políticos de Alberto Fernández. Por otro lado, está Agustín Rossi, que toma más relevancia en la mesa chica de lo que es Alberto Fernández. Se lo menciona también como posible integrante de un nuevo gabinete. Y por otro lado, Jorge Argüello, que es embajador en Estados Unidos, pero que además también es muy cercano a Alberto Fernández, amigo personal de Alberto Fernández y un socio político desde hace muchos años también de Alberto Fernández. En esta mesa se analizaron algunos posibles cambios que puedan llegar a venir. Insisto, no para el corto o cortísimo plazo, pero sí saben que tienen que tener armado plan A, plan B, plan C, porque no saben hacia dónde puede desembocar la dinámica de la gestión. ¿Quiénes son estas personas que se podrían acercar a un nuevo gabinete de Alberto Fernández? Bueno, por supuesto va a depender de cómo va a ser el armado político que se arme a partir de ese cambio de gabinete. Primero te digo, ¿quiénes son los que están en la mira y quiénes son los que más suenan para irse? Bueno, lo vemos en la siguiente placa. Martín Guzmán, por supuesto, a la cabeza. Matías Culfas, Claudio Moroni y la figura de Juan Mansur. Una figura que, a ver, te diría, cuando se habla de, Cristina habla de, o el kirchnerismo, de funcionarios que no funcionan, o de gente que tiene que ser reemplazado para hacer un cambio en las ideas económicas del gobierno, estamos hablando de los 3 primeros, Guzmán, Culfas y Moroni. Ahora, la figura de Mansur también quedó eclipsada. ¿Por qué? Porque lo que plantean es, no cumplió el rol para el cual se lo había convocado. Se había dicho que Juan Mansur venía a dinamizar la gestión y algunos se ríen. Dice, se dedica básicamente a recibir concejales de Tucumán. No hace mucho más Juan Mansur como jefe de gabinete. Por lo tanto, estos son algunos de los nombres que podrían ser reemplazados. ¿Quiénes podrían llegar al gabinete? No se habla, en este caso, si lo vemos en la siguiente placa, no se habla de cuál sería el cargo específico que podrían llegar a ocupar. Pero sí aparecen estos nombres, que son Sergio Massa, como el superministro de Economía, básicamente, que la idea es que pueda tener un ministerio que pueda aglutinar distintas áreas económicas, como puede ser, obviamente, la función específicamente económica, pero también otras como obras públicas, transporte. Esto es una vieja voluntad de Sergio Massa, que quiere ocupar un lugar central en el gabinete, y hay otros sectores que también quieren sumarlo a Sergio Massa en ese lugar. Y también se habla de Agustín Rossi volviendo a tener un lugar importante en el gabinete, fue ministro de Defensa, bien, que pueda tener algún otro lugar. Y siempre que se habla de cambios de gabinete, también se habla de la figura de Daniel Scioli. ¿Por qué? ¿Qué tienen en común estos 3 actores? Son personas digamos, ¿qué tienen en común? De fuerte volumen político. En principio, nada. Bueno, de fuerte volumen político que podrían llegar a funcionar como, digamos, poder ser como un poco de pararrayos, como en su momento se lo convocó a Aníbal Fernández para poder absorber un poco, llevarse la marca. Bueno, se piensa en alguna de estas personas para poder ocupar ministerios e incluso se habla de la posibilidad de ser un cambio total de gabinete y de ir hacia menos personas en el gabinete, que sea un gabinete de, como en su momento también lo tomó Patricia Bullrich, de unos 8 o 10 ministros, pero con más volumen político. Bueno, son algunas ideas que andan dando vuelta. Por ahora, Alberto Fernández descarta cualquier tipo de cambio de gabinete. Bien, después hay que ver qué autoridad tiene Alberto Fernández para designar a quién y quién está dispuesto a integrar gobierno con Alberto Fernández, digamos, ¿no? Bajo qué condiciones, ¿no? Y digamos, Alberto Fernández, el problema que tiene hoy es un presidente, lo ven todos los actores políticos, no solamente lo ve Cristina, que no decide y que no tiene peso político. Lo ven los gobernadores, lo ven los intendentes, lo ven aquellos que tienen algún peso político. Entonces la pregunta es si Alberto Fernández está en una situación donde arma gabinete de emergencia
bueno, con quién termina armando gabinete y en qué condiciones. Bueno, Porque no es lo mismo las negociaciones que puede hacer con determinados actores que con otros actores. Van a depender del peso político de esos actores que están dando vuelta. Pero me tengo que ir a un móvil. Ahora hablamos del tema precios cuidados. ¿Qué está pasando con precios cuidados? Que tenés ahí información, Carlos. Vamos con el móvil. Ahí está nuestro colega Fabián Rubino. Fabián. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Vos sabés que aquí está precisamente la hinchada de San Lorenzo, cambiando un poquito de tema, en Plaza San Martín, reclamando elecciones ya a raíz de la crítica situación que está atravesando el club, donde no se sabe quién está gobernando el club, donde las autoridades no están. Tineri se fue a competir en la AFA, en la Superliga, Lames al Ministerio de Turismo, y nadie se hizo cargo, según los propios relatos de los que aquí están manifestando, de la institución, del club. Por eso están reclamando no que se vayan, que adelanten las elecciones. Las elecciones son para el próximo diciembre del 2023, falta demasiado, con lo cual están pidiendo que adelanten las elecciones para que pueda asumir una nueva conducción y que se aboque directamente a la dirigencia de San Lorenzo, que la verdad en estos momentos deja mucho que desear y se encuentran en una situación bastante complicada. Seguí vos, Fabián. Seguí desde ahí, por favor. Bien, bien, seguimos desde aquí. Entonces, tenían previsto manifestarse desde Plaza San Martín hacia el Ministerio de Turismo. Dejaron un comunicado a Lammers para que convoquen a elecciones anticipadas. El tema es que Lammers no está en Brasil, con lo cual no se sabe si se van a quedar aquí o van a marchar finalmente al Ministerio de Turismo. Hay una bronca generalizada, Maxi, porque evidentemente el club no está bien. Dicen que los que tienen que abocarse a la dirección del club se han ido, que han vaciado el club. No hay un saldo desde diciembre del 2020, con lo cual no se sabe, si no hay balance, cuánta es la deuda, cuánto está debiendo San Lorenzo de Almagro, y por lo tanto están en una situación bastante incierta, además de complicada. Vos sabés que San Lorenzo, desde el punto de vista futbolístico, está realmente muy mal, y el miedo que se tiene es que directamente no se llegue hasta diciembre de 2023 porque la situación es bastante complicada. Te lo pongo un segundito. Vos pertenecés a una de las agrupaciones. Martín Saiz es mi nombre, soy un representante de todo el frente de agrupaciones que estamos hoy unidos, canalizando el sentimiento de la comunidad sanlorencista y todos los hinchas, pidiendo que por favor apliquen el marco estatutario, el estatuto de San Lorenzo, normalicen las cosas y hagan un pedido de elecciones anticipadas para que personas que tengan el perfil dirigencial, el tiempo y el amor por San Lorenzo puedan participar de elecciones en el corto plazo. Se siente que a San Lorenzo ya no lo conduce nadie hoy. Hoy nosotros entendemos que hay un desgobierno muy grande por los líderes que tenemos hoy que han decidido dedicarse a otras cosas, y nosotros sabemos y podemos dar fe que hay líderes para el futuro de San Lorenzo, que hay equipos de trabajo para el futuro de San Lorenzo, y esto es un gran ejemplo. Esto lo organizaron 16 espacios juntos. Estamos hoy combinados para trabajar entre todos. ¿Se van a quedar acá o van a ir al ministerio? En minutos vamos a iniciar la ida al ministerio todos juntos para reclamar que haya un pedido de elecciones anticipadas. Muchas gracias. ¿Tu nombre? Martín Saiz. Martín Saiz, muchas gracias. Bueno, Maxi, este es el sentimiento que rodea a los hinchas de San Lorenzo que están reclamando elecciones anticipadas. Bien, Fabián, gracias, muy amable. Carlos, tenés lo de precios cuidados. Así es, porque renovaron, esta es una política de Feletti, el secretario de Comercio, renovaron este acuerdo por 3 meses. ¿Qué implica el acuerdo? Que va a haber una suba promedio en estos precios cuidados del 6,37%, Maxi. Son 150 las empresas que acompañan y estamos hablando de unos 1.700 productos. Lo más importante, y porque esto impacta de lleno también en la inflación, es el compromiso del ABC, que es la cámara que nuclea a todos los exportadores de carne, para con los precios cuidados con la carne. ¿A qué se comprometieron? A que el asado va a estar en más de 1.000 bocas de expendio a 679 pesos, el vacío 815, ahí tenemos los precios. El matambre 810, la falda 449, nalga 859 y la paleta 700 pesos. ¿Qué busca el gobierno con esto? Al menos desde lo declamativo, tratar de contener esta situación que, si bien como vos mencionabas,
está lejos de una espiral inflacionaria, está lejos de una hiperinflación, realmente termina afectando muchísimo la cuestión electoral y el descontento social cuando mes a mes vienen subiendo los precios como vienen subiendo. Tienen, entonces repetí, un ajuste del 6% los precios cuidados. 6,37%, son 150 empresas las que acompañan esta medida de Feletti. En el fondo, más allá de los anuncios, cuando vos hablás con los empresarios y cuando hablás también con integrantes del gobierno nacional, nadie cree que la solución va a ir por este tipo de medidas. Es un paliativo, es hacerle sentir a la gente que el gobierno está haciendo algo, encontrar en un rinconcito del supermercado algún precio a un valor más módico, pero de raíz claramente no se ataca el problema de la inflación con este tipo de medidas. Esto incluso desde el propio gobierno lo reconocen, aunque obviamente no lo hacen explícito. Fíjate, Maxi, que hoy en la conferencia de prensa de Gabriela Cerruti, una de las cosas que ella subrayó fue que le pidió a la gente que busque precios, que camine, que no se conforme. O sea, el gobierno le está pidiendo a la gente que ayude, que colabore en esta lucha contra la inflación buscando precios cerca de su casa, que camine y busque precios y no compre lo primero que encuentre. Y reconoció que son las únicas medidas que el gobierno va a tomar contra la inflación por ahora. Ante varias preguntas, además de negar que puede haber un escenario de hiperinflación, lo que hizo fue decir, esto que venimos presentando es por ahora lo único que hay, que tiene que ver con lo que dice Carlos. Precios cuidados, reforzar con alguna canasta de productos frescos, pero es más o menos la misma receta, no hay otra medida por ahora que el gobierno esté tomando. Sí, me quedó una pregunta flotando cuando vos explicabas lo de el no riesgo de una espiral inflacionaria. Te pregunto como economista. Vos decís, ok, frenaron el tema de la emisión por el acuerdo con el fondo, subieron las tasas. Igual en los próximos 3 o 4 meses. Sí, 3, 4 meses. Digo, Maxi, el tema de liberar tarifas, el tema del tipo de cambio oficial que suba un poquito y el tema del aumento en los alimentos, ¿no puede atentar contra esas medidas que buscan contener? ¿No crees que pueda haber una preocupación respecto a que realmente se recaliente la inflación cuando vos liberás tarifas? Se va a recalentar. Pero no un riesgo hiperinflacionario. Eso no, sí. Justamente porque tenés el ancla fiscal y monetaria. Si levantás el ancla fiscal y monetaria sí, en medio de toda la remarcación y demás, bueno, ahí tenés un riesgo. ¿Pero es un ancla suficiente esa, crees Es vos? un ancla que te lleva, en todo caso, si se te adelantan los precios y vos mantenés el ancla, es un ancla que te lleva al enfriamiento de la economía, es decir, a la desaceleración económica, y en algún momento en el segundo semestre, si pasaste el desierto, obviamente a más de contento, hablemos que hemos contado, ahora el peor escenario, creo yo, es si vos volvés a coquetear con ese escenario de filo de la navaja, digamos, en ese escenario que estuviste en algún momento en octubre del 2020. Está Alejandro Banoli, expresidente del Banco Central. Gracias por atendernos, Banoli, muy amable. ¿Qué tal? Buenas tardes, Maxi. Bueno, un poco estamos discutiendo eso. El kirchnerismo, Cristina, le están reclamando a Alberto Fernández una serie de medidas para compensar de manera urgente lo que es el impacto de esta aceleración inflacionaria o a este piso inflacionario del 50%, el shock adicional que significa la crisis de Ucrania. ¿Hay margen para salir un poco de la trayectoria que ha fijado el ministro de Economía y el presidente con el acuerdo con el fondo? Bueno, Maxi, hay un margen acotado, ¿no? Porque entendiendo que aún las metas con el Fondo Monetario puedan tener alguna flexibilidad, la última vez que hablamos te decía que necesariamente tenía que haber un waiver, ¿no? Porque hubo un cambio de circunstancias no solamente para Argentina y todo el mundo. Bueno, creo que la Argentina, aunque no pueda cumplir estrictamente con las metas, tiene que ir a un sendero de reducción del déficit fiscal. Por supuesto que, bueno, esto es un mecano, digamos, complejo, ¿no? Porque si la actividad se desacelera mucho, hay riesgo que la recaudación baje, ¿no? Entonces, bueno, indudablemente que creo que los reclamos son justos, que hay que compensar el desfasaje del primer trimestre, pero bueno, creo que el gobierno va a tener que tomar medidas más profundas, que sin duda las anclas que vos mencionabas, la monetaria, la fiscal y la cambiaria, ayudan, pero bueno, creo que va a haber que tomar un conjunto de medidas adicionales para hacer que la inflación pueda quebrar una inercia muy alta. Ahora, la pregunta también es si el gobierno puede salir de la trayectoria básica, más allá de que pueda relajar un poquito
la meta fiscal o la meta monetaria. La trayectoria básica es, esta economía no puede dejar más atrasar el tipo de cambio oficial. La tasa de interés va a volver a subir ahora en abril cuando se conozca la tasa de inflación de marzo. Eso está generando obviamente un encarecimiento del crédito muy grande, pero al mismo tiempo está generando un aumento de los depósitos que te estabiliza, si se quiere, la demanda de dinero. Es decir, eso es lo que permite que la brecha cambiaria se haya estabilizado, no siga para arriba, sino que haya bajado. Bueno, la pregunta es, obviamente el FMI le va a decir, bueno, está bien, tenés el shock de los precios de la energía, pero aumentos de tarifas vas a tener que aplicar, porque se están aplicando en todo el mundo, y si no, la cuenta de subsidios, ya te comiste en 3 meses el 40% de los subsidios previstos, por ejemplo, de Camesa para la electricidad, en 3 meses. Digamos, ¿hay posibilidades de salir de esa trayectoria de lo que está planteando el fondo? Suba de tasa de interés, que no se atrase el dólar y que descongeles tarifas. Creo que no podés salir de buscar forma de estabilizar el saldo fiscal, y por otro lado creo que precisamente por lo que vos dijiste, ¿no? Para evitar un aumento de la brecha y para que las expectativas, porque acá el problema que tenemos es que si hay expectativas de devaluación, esto genera aumento de costas y es un círculo vicioso. Entonces creo que el Banco Central va a tener que seguir aumentando las tasas de interés para lograr el compromiso de tasas positivas. Creo que lo ayuda desde el punto de vista cambiario el Banco Central. Durante estos últimos 2 meses hubo un ingreso muy grande de fondos a los mercados emergentes, particularmente América Latina. El real se ha apreciado casi un 20% en lo que va del año. Esto ayuda y esto hace que el Banco Central no tenga que devaluar como la inflación, ¿no? Porque el compromiso es tener un tipo de cambio real multilateral estable. Pero el tema clave es el tema tarifas, y ahí, bueno, indudablemente hay que encontrar algún balance, ¿no? Porque el aumento en los precios de la energía hace que si se mantienen los aumentos previstos, el componente déficit fiscal aumente y no se pueda reducir. Entonces, bueno, acá se abren alternativas. Yo creo que uno de los mecanismos posibles, dado que seguramente no se va a poder reducir como estaba previsto en 0,6 puntos del PBI el déficit fiscal por el componente tarifas, va a ser buscar alguna forma de ingresos extraordinarios. Esto tiene 2 elementos, me parece, uno político y uno económico. El económico obviamente es tener más recursos, y el segundo tiene que ver con, de alguna manera, buscar mecanismos de galvanizar al frente de todos, porque de alguna forma si se encuentra alguna forma de cobrarle más a los sectores que tienen más capacidad contributiva, y esto, Maxi, no está pasando solo en Argentina. En los Estados Unidos, Biden está impulsando un programa para cobrarle un 20% adicional a los más ricos de Estados Unidos, precisamente también por el déficit fiscal que afronta. Así que yo creo que la clave para los fiscales es mantener el crecimiento con el equilibrio de no perjudicar la estabilidad financiera, y por otro lado buscar cómo compensar el tema de no aumentar exageradamente las tarifas, pero bueno, esto es una sábana corta. A alguien va a haber que cobrarle, y entonces me parece que si no es el blanqueo, habrá que buscar algún mecanismo adicional. Puede ser aporte solidario 2, aumentar el marginal de ganancias, ir contra las exenciones, impuesto a la herencia, algo por ese lado creo que el gobierno va a tener que hacer para lograr tener un poco de unidad política y para tener recursos para compensar los mayores gastos que va a tener. Banoli, gracias, muy amable, como siempre. Esto es Alejandro Banoli, es presidente del Banco Central. Tenés el tema, la pelea por la calle y el planteo frente a los movimientos sociales. Así es, bueno. En la jornada de ayer se conoció el aumento, creo que lo dijeron ustedes, ¿no? En el programa, del 50% para la tarjeta alimentar. Esto alcanza a un universo importantísimo de personas, y a raíz de esto, Pérsico, un dirigente social importante, salió a comentar que cuando se reclama no se extorsiona. Lo escuchamos. Un conflicto, sale la palabra extorsión, se lo dicen los sindicatos también. El conflicto siempre tiene una cosa a decir. A mí
1000 veces me han dicho bandolista. Digamos, ¿por qué? Porque sí, cuando vos movilizás, decir esto o esto, ¿no? Bueno, eso tiene un grado que se puede ver ahí, se lo puede ver así, digamos. Pero yo de este lado no lo veo así, veo que es una pelea por los derechos. Ahí está Pérsico. Salió a decir, a responderle al ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, que había dicho que basta de aprietes por parte de los movimientos sociales. Es funcionario del ministerio, ¿no, Pérsico? Hay que aclararlo. Es funcionario del ministerio e integra, digamos, si bien es un líder del movimiento social, el movimiento Evita, la realidad es que es el movimiento parte troncal del Frente de Todos. Lo que está haciendo es salir a hablar y a bajar un poco el tono del conflicto. Recordamos que hoy a las 3 de la tarde hay una reunión muy importante entre las organizaciones piqueteras y el ministro Juan Zabaleta. Pero perdón, Zabaleta sale a decir basta de aprietes. Claro. Sale a decir el ministro de Desarrollo Social que lo están apretando. Hay una diferencia bien marcada entre lo que son los intendentes del conurbano y lo que son los movimientos sociales, incluido el movimiento Evita. Los intendentes que la ven pasar cómo los movimientos sociales manejan los planes sociales, consideran que en la palabra de Zabaleta está lo que ellos piensan. Que después lo tratamos a Larreta saliendo con todo a decir que es una extorsión. Yo quiero ver la interna del oficialismo en este tema. ¿Qué es lo que piensan? Bueno, que los aprietan los movimientos sociales y que aprietan permanentemente para conseguir más planes. Y encima no los manejan ellos. No los manejan. Y encima le arman políticamente en cada uno de los distritos listas propias, los movimientos sociales. Y con esos planes discuten con los intendentes y con Cristina y con el gobierno nacional las listas de candidatos en su distrito. Entonces los intendentes están en una situación que ya no quieren saber más nada. Eso expresa Zabaleta cuando dice basta de aprietes de los movimientos sociales. Obviamente también sintoniza con la idea que tiene la gente que está cansada de la 9 de julio cortándola los movimientos sociales. Pero detrás de eso lo que está es el enojo de los intendentes que dicen nosotros la vemos pasar y estos arman políticamente con la plata que le manda el Ministerio de Desarrollo Social que sale de Nación para los planes sociales. Sí. Bueno, pero a ver, paralelamente también tenés esta orden que baja de Alberto Fernández y a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de no ampliar la cantidad de planes sociales. O sea, también hay una situación compleja ahí donde el Ministerio tiene pocas herramientas para poder negociar con estas organizaciones piqueteras que lo que están reclamando es aumentar no solamente el monto, sino también el cupo, la cantidad de planes sociales. Entonces, también lo que estamos viendo es, más allá de las internas que hay en el gobierno, bueno, Zabaleta está negociando duramente y aparece otra mano dentro también del Ministerio donde dice, no, pará. No es prepotencia, sino que también hay un reclamo de derechos justos. Bueno, todo esto se va a sintetizar en una reunión que va a haber hoy a las 3 de la tarde, como te decía, entre el Ministerio de Desarrollo Social y las organizaciones piqueteras, donde habrá que ver qué avance tienen las negociaciones. Por lo pronto, las organizaciones piqueteras ya salieron a avisar que la semana que viene va a haber una marcha federal en la que prometen cortar, por ejemplo, todos los accesos a las grandes ciudades, no solo la Ciudad de Buenos Aires, sino también otras ciudades del país. Ahí hay que hacer la salvedad que no es lo mismo, perdóname, porque si no se confunde todo y se mezcla la pera con las manzanas. Los movimientos sociales de Pérsico no tienen nada que ver con los movimientos sociales que cortaron la semana pasada. No, claro. No, correcto. Y el problema de Pérsico, que al estar de un lado y del otro del mostrador, al igual que Grabois, porque Pérsico, que como bien decía Pablo, es funcionario, es secretario de Estado del Ministerio de Desarrollo Social, Grabois tiene gente dentro del gobierno, y bueno, está en una situación muy compleja. Salvando las distancias es lo que le pasa a Cristina, que critican estando adentro. Entonces, ¿hasta qué punto es sustentable en el tiempo un esquema, una dinámica donde vos te parás como opositor y del otro lado sos el funcionario que ejecuta las políticas? Me parece también importante que hay que aclarar, ¿no? O sea, una cosa es Grabois, que está prácticamente afuera del gobierno y ya participó de la marcha, aunque no haya estado con su gente, foto. Pero participó con la foto. Y otra cosa es el movimiento Evita, que hoy es quizás uno de los pocos aliados que le queda a Alberto Fernández dentro de la organización compleja que es el Frente de Todos, ¿no? Y el movimiento Evita, por supuesto, que lidera Pérsico. Está bien, pero más allá de hilar fino, porque nosotros dijimos, están los movimientos de izquierda, el riesgo de que se sume el kirchnerismo, está claro que se van a sumar todos los movimientos que se referencian con Grabois, pero el último que se va a sumar es el movimiento Evita, que es el apoyo fundamental de Alberto Fernández. Más allá de eso, el mensaje de Pérsico es muy interesante. También dice, bueno, cuando Larreta plantea
basta de la extorsión de los movimientos sociales, pero ¿qué está diciendo? Si en el gobierno de Macri nos dieron cada vez más planes, duplicaron los planes, dice en esa entrevista en Futurock, dice Pérsico. De hecho, al movimiento Evita, que lidera Pérsico, lo llaman el movimiento Carolina, los kirchneristas. El movimiento Carolina porque Carolina Stanley era la ministra de Desarrollo Social que negociaba con Pérsico el aumento de planes sociales, entre otras organizaciones, para el movimiento de Pérsico. Pero está diciendo Pérsico, bueno, Larreta en la ciudad de Buenos Aires nunca cortó los planes, los aumentó. En el gobierno nacional de Macri también los aumentaba. Entonces dice, es todo parte del juego de la política. Por eso acá lo interesante no es ver esa chicana típica entre Larreta y los movimientos sociales, donde Larreta queda bien con su electorado y Pérsico con el propio. Acá lo que hay que ver es la discusión muy fuerte que hay en la interna del oficialismo. No solamente porque a Pérsico Cristina lo considera el primer traidor junto con el Chino Navarro, sino porque la pelea de fondo tiene que ver también con los intendentes, que ahí se alinean y dicen, pero bueno, ¿a qué están jugando los movimientos sociales? La gente está muy enojada, está bien, hacen contención social, pero terminan construyendo políticamente ellos a espalda de lo que es la política tradicional. Sí, yo lo que veo, a ver, es como que cruje un modo de gestionar la política. Claro. Ese es el problema, por eso están todos peleando con todos y por eso Pérsico le puede decir a Larreta, pero bueno, ¿qué hicieron ustedes cuando eran gobierno entre 2015 y 2019 con los planes sociales? ¿Y qué es lo que están proponiendo ahora? ¿Por qué propones una mirada totalmente contraria a esa posición? Y me parece que las divisiones que vemos en el Frente de Todos, la postura de Zabaleta que se endurece de alguna manera también con los grupos que demandan más planes, tiene que ver con ese crujir de un modo de gestionar la política que se inicia con la crisis del 2001. No nos equivoquemos. A ver, el Estado resolviendo el problema del sector que queda fuera de la sociedad a través de subsidios, planes sociales, el Estado subsidiando la energía a todo, casi transversalmente a toda la sociedad, sobre todo al área metropolitana, para tener una fuerte demanda, el consumo acelerado, casi de manera permanente, y una inflación que siempre estaba por encima de la que tenía el resto de América Latina o el mundo, pero que de alguna manera tenía algún nivel de control, ¿no? 20, 25%. Lo que vemos ahora es que ese modelo cruje. ¿Por qué? Porque el acuerdo con el fondo te pone frente al espejo, te pone blanco sobre negro y te dice, yo creo que Vanoli dijo algo en su intervención que hay que rescatarlo. Acá el problema, la discusión que viene en serio, es la discusión sobre las tarifas. ¿Por qué la discusión sobre las tarifas? Porque a diferencia de la emisión monetaria, que si se restringe o se aumenta, vos lo sentís muchos meses después, digamos, es muy difícil notarlo. Cuando a vos te aumentan las tarifas, te llega a tu casa y vos tenés que pagar directamente de tu bolsillo esa cuenta. Y si el gobierno no hace un aumento de tarifas, se va a tener que sentar con el Fondo Monetario Internacional, pedirle el waiver y hay que ver si el Fondo Monetario se lo da. Entonces, el aumento de tarifas me parece que es la coyuntura crítica a la cual se va a enfrentar no solo el gobierno, sino la coalición Frente de Todos. ¿Qué vamos a hacer? Porque digo, el aumento de tarifa va a tener un impacto tremendo sobre la sociedad. Mira, los argentinos, sobre todo el área metropolitana, es así. Vos te vas a encontrar 78 mesas de café donde todos te van a decir que están cansados de pagar por la luz menos que por un sándwich de jamón y queso. Ahora, cuando le llega la factura a la casa y le dice que va a salir 15 sándwiches de jamón y queso la tarifa de luz, la gente se va a volver loca. Porque vos tenés, digamos, a la gente no le sobra la plata, vos tenés un parámetro de consumo donde vos le dedicás al pago de tarifas esto. Cuando vos le tengas que dedicar, en lugar del 5%, el 15%, el 20%, vas a tener que restringir otros consumos. Lo que pasa es que el gobierno sigue perdiendo tiempo, porque si hubieran empezado con los aumentos, aunque sea del 5% hace 2, 3 años, o sea, ahora no estarías en esta situación, ¿no? También, y lo mismo con el gobierno de Cristina. Digo, ¿qué margen tienen para seguir dilatando esto? Está en el acuerdo con el fondo. Digamos, es una condición que, como decíamos, nada. Me interesa hablar un poquito del tema de lo que vos planteabas, un poco de lo que está pasando con la política, la visión que hay sobre la política de la gente, ¿no? Mirá estas dos placas de la consultora 3.0 que muestran lo otro respecto a si los votantes de todos los espacios creen o descreen de los dirigentes políticos. ¿Qué visión tienen de los dirigentes políticos? Y lo que se muestra ahí
claramente es que hay un enojo con los dirigentes políticos. Los políticos no se interesan por personas como yo. El 70% responde que está de acuerdo o algo de acuerdo con esa visión, ¿no? El 70% considera que los políticos no le interesan personas como yo, ¿no? La política mirando para otro lado. Cuando le preguntan eso, fíjense al votante del Frente de Todos, también está en un rango arriba del 60-63%. No es solamente el votante de Juntos por el Cambio, que puede ser en un momento en el cual hay un oficialismo que está gobernando, que la oposición esté muy descreída de la política. Pero también el 63% del votante de Frente de Todos coincide con esa afirmación. Y la otra placa, a ver si la tenemos, también va en ese mismo sentido. Todos los políticos son iguales. Muy de acuerdo o algo de acuerdo con esa afirmación el 64% de los encuestados. Y de nuevo, cuando vas al votante de Frente de Todos, el 57% de esos votantes coincide con esta afirmación. Todos los políticos son iguales. Es fuerte, insisto, ¿no? Porque una cosa es el voto opositor, que puede ser, ¿viste? Esté muy enojado con el gobierno. Pero el voto del propio oficialismo está muy descreído de los políticos, incluidos los propios políticos del oficialismo. Bueno, eso, a ver, ya ahí, porque eso según voto octubre de 2019, ya ahí tenés una parte del voto oficialismo que o no fue a votar, ¿te acordás el famoso voto que no fue a votar? Y una parte que se pasó a otras opciones políticas. Nosotros también esto lo tenemos expresado en nuestra encuesta, ¿te acordás que la trajimos hace un par de semanas? Que más de un tercio de la sociedad plantea que las dos coaliciones principales, ni el Frente de Todos ni Juntos, pueden solucionar los problemas que tiene la Argentina hoy. Es decir, que hay más de un tercio de la sociedad que descree de las dos principales coaliciones políticas, que en el 2019 se llevaron el 90% de los votos. Es decir, el descreimiento de la sociedad se expresa también en la otra cuestión, Maxi, que es el crecimiento que las opciones antisistemas tienen en cualquier encuesta electoral que vos tengas hoy en día. Es cierto, falta más de un año para la elección presidencial, todavía es lejos, la gente está preocupada por la coyuntura, pero cuando vos ves el crecimiento de las opciones de izquierda más radicalizada y ves el crecimiento de la fuerza de los libertarios expresada sobre todo en la figura de Javier Milei, yo siempre digo, es cierto que puede haber mucha gente que se acerca a esos espacios políticos por una afinidad ideológica, pero sobre todo se expresa como castigo como es un voto castigo a la casta política. Claro. Digamos, ¿qué es lo que dice Javier Milei todo el tiempo? La casta política. Y ahora, si te vas a dar cuenta, cuando traigas a referentes de izquierda, adoptaron también la palabra casta política. Y dicen ellos también, vamos contra la casta política. Vamos a ir a una tanda. Cuando volvamos vamos a hablar de las peleas en el Senado por el proyecto de blanqueo caro, no sé cómo llamarlo, de Cristina Fernández de Kirchner. Y también tenés, Cande, más información sobre lo que está pasando con la interna política. Tanda, ya volvemos. De una señora jubilada que figuraba, de alguna manera estaba sospechada en la causa. Nadie sabe explicar bien por qué, cuál fue la participación de esta señora. Ahora te voy a comentar el nombre de la señora. La cuestión es que se presentó, patrocinada por Mariano Cunio Libarona, para decir, yo no tengo ningún antecedente, yo no tengo nada que ver, por lo menos que no me detengan preventivamente. Paralelamente, ayer contábamos que el hombre que había sido contratado para pegar los carteles contra Cristina Kirchner había señalado en su primera declaración a José Pepe Albistur como uno de los dueños o los responsables de haber encargado el pedido de pegar los afiches contra Cristina. Bueno, esto había sido en una declaración que se había hecho en la policía, una declaración policial. Ayer este hombre también, Darío Méndez, volvió a declarar, pero ahora sí ante la justicia. Y en esa declaración ante la justicia, te voy a leer para no equivocarme, lo que planteó es que en realidad él sabía que el hombre que había encargado el trabajo, Francisco Serrano, tenía contacto con Albistur, pero que en realidad él no tenía ninguna noticia de que este trabajo efectivamente hubiera sido pedido por Albistur. Con lo cual, la pista esta de José Pepe Albistur queda un poco desdibujado porque el hombre que había declarado contra él hasta ahora no ratificó esa declaración.
Paralelamente, aparece una declaración que va a ser clave en toda esta investigación, que es la declaración de Francisco Serrano, que es el hombre que contrató al que pegó los carteles, ¿sí? Hasta ahora este Serrano estaba, te diría, virtualmente desaparecido, había tenido algún contacto con la Fiscalía Nacional, pero por ahora no había declarado. Ayer se presentó en la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires y se presentó con un defensor oficial y pidió a este defensor oficial 48 horas más para declarar. Es decir, Francisco Serrano, el hombre que contrató la pegatina, el hombre que pagó los 90.000 pesos para que peguen en la Ciudad de Buenos Aires estos carteles, va a declarar mañana en la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires y en ese momento se va a saber quién contrató los carteles contra Cristina. Candelaria, reunión clave con el presidente boliviano por el tema del gas en el invierno. En este momento se está esperando que comience la conferencia de prensa, exacto Maxi, entre el presidente Alberto Fernández y el presidente Arce, que vino de Bolivia a pasar el día y a reunirse con el presidente argentino, porque lo que están discutiendo es si Bolivia nos puede abastecer de una mayor cantidad de gas para garantizar que pueda haber funcionamiento ideal de la industria y también calefacción en los hogares durante este invierno. También se espera que haya gestiones que mañana va a realizar Martín Guzmán junto con Daniel Scioli, embajador en Brasil, para ver si Brasil también puede cedernos parte del gas y mandarlo directamente al gasoducto argentino. De esta manera tratarían de compensar el gas que nos llega por los barcos del gas licuado que van a estar frenados por la gran demanda que hay en el mundo debido al bloqueo de Rusia. Ahora, se espera el anuncio en este momento. El presidente Alberto Fernández ya lo recibió el presidente Arce, que se va hoy mismo. Hicieron las reuniones de protocolo, las fotos en la Casa Rosada. Están todavía reunidos y se espera ahora, en minutitos, que empiece la conferencia de prensa en el Salón Blanco de la Casa Rosada para anunciar este acuerdo de cooperación por el tema energético, que para Argentina es fundamental. La vocera Gabriela Cerruti hoy habló del tema de que no hay peligro de hiperinflación. La verdad que cuando hablas del tema generás más inquietud. A ver si tenemos de nuevo ese tape de la vocera presidencial. Y además habló de la relación entre Alberto Fernández y Cristina. Está el tape de la vocera hablando de que no hay peligro de la... ¿Hiperinflación? Sí, lo teníamos. A ver si lo tenemos para ponerlo. El gobierno evalúa el riesgo de una hiperinflación, teniendo en cuenta la evolución de los precios y sobre todo el mensaje enviado por la vicepresidenta Cristina Kirchner en el libro que le regaló al presidente por su cumpleaños, recordando cómo terminó el gobierno de Raúl Alfonsín. Y no hay ningún riesgo de hiperinflación. Muchas gracias. La verdad que el ABC, digamos, siendo la vocera presidencial y demás, ¿no? El título de No hay riesgo. Cuando negás, instalás el tema, ¿no? El ABC hubiese sido, bueno, es totalmente descontextuado respecto a lo que es... A lo que está pasando. A lo que está pasando en la realidad. Hubo dos momentos, Maxi, te diría, donde pasó una situación... El ministro de Economía nunca va a negar, va a decir, no hay riesgo de hiperinflación en la Argentina, digamos, porque es instalar algo que existe en este momento. Bueno, lo instala Cristina cuando le regala el libro de Alfonsín a Alberto Fernández, ¿no? Se instala dentro de la propia discusión del oficialismo. El otro corte... es otro momento que también mucho se le preguntó durante la conferencia de prensa de hoy a Gabriela Cerruti respecto de la relación, y los colegas que estaban en el sorteo para poder preguntar hicieron mucho hincapié en que no era una cuestión de relaciones personales, sino de relación institucional. ¿Cómo está el diálogo institucional entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández? Y si al gobierno le preocupa la distancia o el silencio que hay entre el presidente y la vicepresidenta, y esto contestó Gabriela Cerruti. Pues son las tres cortitas. La tercera fue un chiste, conozco hace muchos años a la vicepresidenta y le conozco su humor, con lo cual lo tomé como lo que fue, un chiste. Compartimos el sarcasmo y el sentido del humor. No considera que sea un problema, la 2. Y la 1, el gobierno lleva adelante diálogos en todas las mesas que hay que llevar adelante con todos los sectores políticos. Primero los sectores políticos integrantes de la coalición de gobierno, después los diferentes sectores políticos, como está llevando adelante ahora el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en el Congreso, y también con los sectores económicos y sociales. Efectivamente, para gobernar un país hay que tomar muchas decisiones que implican diálogos y acuerdos, y en ese sentido esos diálogos y acuerdos se están llevando adelante en diferentes mesas que están funcionando en este momento. Muchas gracias, Gonzalo.
Fue en respuesta a una pregunta del colega Gonzalo Asís, que le preguntó primero por este silencio y esta distancia enorme entre el presidente y la vicepresidenta, luego si había preocupación por eso en el gobierno y por último, cómo había tomado la vocera el comentario que hizo Cristina Fernández de Kirchner en el acto el sábado por el 40 aniversario de Malvinas, cuando dijo: le mandé este libro de regalo al presidente para que después la vocera no diga que soy mala y no le mando ningún regalo de cumpleaños. Vamos a otra tanda. Cuando volvemos vamos a hablar de si va a haber adelantamiento de elecciones o no en algunas provincias y el gran interrogante que hay en la provincia de Buenos Aires. Tanda, ya volvemos. El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, un enorme amigo a quien quiero y respeto mucho. Todavía recuerdo aquel 8 de noviembre del 2020 cuando fui a su asunción y la sensación de celebración que vivíamos todos porque Bolivia recuperaba la democracia que había sido dañada un año antes. Suelo decir que Bolivia ha sido en este tiempo un enorme ejemplo de democracia por la lucha que su pueblo llevó adelante en el tiempo en que la democracia se vulneró y también por la recuperación en elecciones limpias donde categóricamente ganó el presidente Arce. Nosotros estuvimos siempre comprometidos en esa recuperación de la democracia de Bolivia y siento que el esfuerzo que hizo el pueblo boliviano por recuperar la institucionalidad, por recuperar la plena vigencia de los derechos democráticos, debe servirnos guía a toda la América Latina. Por eso insisto en que cuando a veces en algunos foros internacionales nos invitan a hablar de la democracia, es muy bueno recuperar el ejemplo boliviano, porque es un gran ejemplo de lo que debe ser un Estado democrático. Y también de cómo debemos trabajar en una América Latina que ha visto afectada su unidad en los 4 años en que el gobierno norteamericano que encabezó Donald Trump hizo todo lo necesario por dividirnos. Y ahora ya es hora de que dejemos atrás ese tiempo y que podamos trabajar en pos de la unidad de nuestro continente, que lo necesita y mucho, porque nuestro continente es un continente que padece la desigualdad. Y que ahí está Alberto Fernández con Luis Arce, el presidente de Bolivia. Clave para la Argentina, más allá de los discursos y demás, el tema del gas. Exactamente. Lo más importante, Maxi, van a firmar un convenio para que Bolivia pueda vendernos a la Argentina una mayor cantidad de gas para garantizar el abastecimiento en el próximo invierno. Eso es lo más importante de esta reunión que está ocurriendo. Se firma este acuerdo de cooperación y se sigue buscando. El viernes habrá una reunión mañana en San Pablo, de la que va a participar el ministro Martín Guzmán y el embajador Daniel Scioli, con autoridades del gobierno de Jair Bolsonaro, para ver si Brasil también puede cedernos parte del gas que utiliza en invierno y así garantizar el abastecimiento de Argentina en los próximos meses. Bien, ya está Adrián Saque en Estados Unidos. Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Maxi, querido equipo. Aquí con una noticia de último momento, ¿no?, que se produce en realidad en Moscú, pero que aquí tiene mucha repercusión, y es que el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, admite por primera vez que Rusia tuvo bajas militares significativas, particularmente en sus intentos por tomar Kiev. Describió la retirada del ejército ruso de Kiev como un gesto de buena voluntad, así lo describió, después de las charlas de paz que hubo en Turquía, en Estambul, la semana pasada. No, aunque admitió que hubo realmente muchas bajas, no lo interpretó como una retirada, y esto se da en el mismo momento en que también a instancias de los Estados Unidos Rusia fue suspendida o expulsada, esto no está del todo claro, en las Naciones Unidas del Consejo de Derechos Humanos. Esto era una noticia que se había anticipado que se podría llegar a producir, pero este pedido de Estados Unidos fue el primero de una serie de sanciones requeridas por el gobierno de Joe Biden para justamente
instalarle más presión a Putin con el propósito de que acelere las charlas de paz y que se termine de retirar de Ucrania, ¿no? Ese es el objetivo mayor, aunque por el momento parece difícil porque aquí el Pentágono está hablando de una concentración de fuerzas rusas en el este de Ucrania y de la intención última que tendría el Kremlin de terminar dividiendo el país en una zona prorrusa y en otra gobernada por Kiev, que haga las veces de colchón, ¿no? Para la división entre Rusia y las fuerzas de la OTAN, ¿no? Eso es lo que estaría pretendiendo Rusia ahora, según el Pentágono, pero también hay otros que dicen que en realidad fue un repliegue estratégico y que van a volver a tratar de tomar Kiev tarde o temprano. Entonces, en medio de esas confusiones, digamos, en medio de esas contradicciones que hay incluso dentro del propio Pentágono, es cuando surgen el anuncio de estas sanciones que van a ser principalmente económicas, ¿no? Las que anunció Joe Biden, y van a recaer sobre el sistema bancario ruso, particularmente sobre los bancos Sberbank, el principal banco vinculado al Kremlin, y el principal banco privado, que es el Alfa Bank. Un congelamiento total de estas cuentas, lo que paralizaría las 2/3 partes del mercado bancario ruso, ¿no? Es una sanción realmente muy fuerte, pero también discutida por Europa, que por ahora la está apoyando con reservas, porque también no haría más que contraer el crecimiento de la zona euro, ¿no? De la Unión Europea, ya que a Rusia le harían caer 12 puntos, más de 12 puntos en el PBI a fin de este año. Adrián, entonces, lo que se cree hasta ahora, que las sanciones te pido un están comentario, no sé si puede aportar acá Pablo, quién lo tiene, pero sin duda en las últimas horas el tema principal en Ucrania ha sido acusaciones cruzadas de crímenes de guerra, ¿no? Las acusaciones y la evidencia que hay de crímenes de guerra por parte del ejército ruso, asesinando a civiles indefensos. Y también algo que publicó New York Times, que es un video muy impactante. La verdad que las redes también aportan al morbo, ¿no? Ese tipo de cosas que están circulando, pero también sirven como elemento de denuncia. Un video en el cual se ve la supuesta ejecución de soldados rusos por parte del ejército ucraniano. Esto, insisto, publicó el corresponsal del New York Times ahí en Ucrania, y obviamente se viralizó el video. Y también hay muchos videos respecto a ejecución de, obviamente, y asesinatos de civiles ucranianos a manos del ejército ruso. Te pregunto cómo está repercutiendo esto y qué información tenés, porque cuando hablamos de crímenes de guerra es algo que, bueno, que ya supera la convención mínima de la guerra, ¿no? Que es tratar de que no haya objetivos directos civiles en el caso del ejército ruso, y en el otro caso de que obviamente los prisioneros deben ser prisioneros, no ejecutados de un tiro en la nuca. Sí, de hecho Biden mencionó nuevamente, los calificó nuevamente de crímenes de guerra, en particular no este video que me comentás del New York Times, donde sería al revés, donde serían los ucranianos ejecutando rusos, sino que hablaba de algún video en particular que se vio de la ejecución de un ciclista, de un civil. Sí, muy impresionante también, de un civil, ruso. Sí, de un civil, claro, ucraniano a manos de militares rusos. Sí, y que también el ejército ucraniano habría decodificado conversaciones entre soldados rusos. Dicen que los rusos se descuidan mucho con sus comunicaciones porque no están cifradas, no son comunicaciones encriptadas, sino que utilizan teléfonos de línea celular. Entonces son fáciles de interceptar, y dicen que habían descubierto el diálogo entre soldados rusos que reconocían y describían cómo habían ejecutado a este ciclista, lo cual, bueno, como todo, hay que tomarlo con pinzas. Pero Biden, insistimos, él calificó
a estos crímenes como crímenes de guerra y ayer, incluso anoche, habló como crímenes major, dijo, sería crímenes importantes, crímenes mayores de guerra, que, bueno, darían lugar a un eventual juicio a cargo de la Corte Penal Internacional, de la que Estados Unidos no forma parte, porque Trump no quiso que formara parte. Ratificó que Estados Unidos no tenía que formar parte porque, bueno, Estados Unidos también tiene sus crímenes históricos de guerra, empezando por el lanzamiento de las bombas en Hiroshima y Nagasaki, y mucho más cerca en las campañas en Afganistán, ¿no? También. Entonces, teniendo en cuenta eso, Trump creyó en su momento que no era conveniente, y ahora Biden lo que estaba sugiriendo era crear un cuerpo especial, digamos, una especie de jurado especial, como se hizo con otros casos internacionales. Si mal no recuerdo, fue el caso de Milosevic en Croacia también en el pasado, que se hizo específicamente para un caso, ¿no? Que no es la Corte Internacional Permanente, de la que no forman parte todos los países, como te decía recién, sino un juicio a medida para hacérselo a Putin. Estas son hasta ahora todas hipótesis que se van barajando, no hay nada claro, pero sí hay intención de juzgarlo así. Ahora veremos qué pasa a partir de este video, donde se ve que también los ucranianos estuvieron cometiendo presuntos crímenes de guerra, o habrían estado cometiendo, porque hay que chequear absolutamente todo, por más que lo publique el New York Times, tampoco sabemos en este momento hasta qué punto es cierto eso. Y bueno, ver cómo sigue esto. Por ahora, la última noticia que tenemos es que Rusia fue excluida de esta comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que es realmente un golpe bastante fuerte contra la Rusia de Putin. Está Zelensky denunciando al presidente ucraniano, efectivamente, crímenes de guerra en Bucha, que es una ciudad... visitando la ciudad de Bucha y ahí, veamos el denunció tape. los crímenes de guerra, estuvo recorriendo la zona, míralo. Чем дольше будет Российская Федерация затягивать процесс встречи, тем хуже для них, и в принципе для этой ситуации, для этой войны. Потому что с каждым днем, когда заходят наши войска и деоккупируют те или иные территории, вы видите, что происходит. Очень сложно разговаривать, когда ты видишь то, что они тут натворили. И ежедневно, понимаете, там находятся люди в бочках, в погребах и так далее, задушенные и просто замученные. Поэтому считаю, что им нужно, если есть чем думать, то думать быстрее. Це військові злочини, і це буде визнано світом як геноцид. Те, що ви сьогодні тут знаходитесь і бачите, що відбулося. Ми знаємо тисячі людей вбитих і закатованих з відрубаними кінцівками, зґвалтовані жінки, вбиті діти. Я думаю, що це більше, ніж це є. Adrián, ahí estaba Zelensky. Sí, lo que pasa es que estaba el audio en ucraniano, digamos, no entiendo el ruso tampoco, así que me cuesta un poquito. Sí, pero bueno, estaba denunciando crímenes de guerra contra civiles ahí en la zona de Bucha. Justamente por estos crímenes de guerra de la zona de Bucha es donde la ONU acaba de votar, justamente la Asamblea de la ONU acaba de votar la suspensión de Rusia como miembro del Consejo de Derechos Humanos, justamente a raíz de esto que denunciaba Zelensky. 93 votos a favor, 24 en contra, 58 abstenciones. Entre los que apoyaron a Rusia se encuentran Venezuela, China, Corea del Norte, Irán, Siria, Cuba. En cambio, Brasil, México se abstuvieron y quizás había alguna duda en algún momento. Argentina apoyó la moción de Estados Unidos, está entre los 93 votos favorables a la expulsión de Rusia como miembro del Consejo de Derechos Humanos. Un dato importante. Tengamos en cuenta que Argentina preside, ¿no? esa comisión. Dato importante. Argentina votó entonces a favor de la expulsión en la Comisión de Derechos Humanos de Rusia. Brasil, en cambio, se abstuvo. Brasil se abstuvo, al igual que México, por ejemplo. Es decir, Argentina tiene una posición más dura, más alineada con Estados Unidos en este tema que Brasil y México. Exactamente, exactamente. Bueno, se ve ahí. Es todo un dato, Adrián, pues recordemos que López Obrador es el gran aliado de Estados Unidos, ¿no? Pero tiene una posición
a nivel política internacional que se diferencia. Y Bolsonaro, bueno, Bolsonaro siempre ha sido muy alineado también a Estados Unidos, pero con el tema de Rusia también se diferencia porque hay acusaciones fuertes a Bolsonaro respecto a las relaciones que ha mantenido con Putin y con el gobierno ruso. Claro, pero además Bolsonaro no tiene una buena relación con el gobierno de Joe Biden, incluso ha estado simpatizando con teorías conspirativas que hablan de que le robaron la elección a Donald Trump, ¿no? Es como un aliado automático de Donald Trump y, digamos, todos los que apoyan al trumpismo en Latinoamérica lo apoyan a Bolsonaro también. Eso va por otro carril. En el caso de la Argentina, bueno, siempre ha hecho punta en derechos humanos, ya que no lo pudimos hacer en economía, ¿no? Y siempre trata de estar a la avanzada. Entonces, por ese lado, no sorprende que la Argentina haya apoyado estas denuncias ante las evidencias que dan estas imágenes tan duras que incluso, atención, porque acá también me llama la atención, por lo menos de manera personal, que todos los medios, aún los medios que están muy a favor de Biden, hablan de presuntos atrocidades, no presuntos crímenes de guerra, que sería una calificación legal, sino que los ves ahí, ves los cadáveres en descomposición, ves la gente muerta y lo tratan de presuntas atrocidades, lo cual, bueno, puede hablar de cierta tendencia a la neutralidad de la prensa, que es elogiable, ¿no? Por supuesto, porque se trata de un gobierno democrático y te hablar bien de los medios, por más de todas las críticas que le podamos hacer, pero de todas maneras todavía están siendo cautos, como había sido cauto Biden hasta ahora en tratarlo de crímenes de guerra. Esta semana se desató, ahora ya dice que son grandes crímenes de guerra, aunque no quiere hablar de genocidio, que es una calificación muy fuerte, que quizás se ha maltratado con muchos sucesos históricos, particularmente en los últimos años. Entonces no quiere hablar de eso porque eso se implicaría, digamos, exterminar de raíz, hacer una limpieza étnica total, como se habría hecho en los Balcanes, por ejemplo, y Estados Unidos cree que puede llegar a tener problemas si ya se precipita a hablar de genocidio, como lo impulsa Zelensky, ¿no? Zelensky siempre, Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, trata de, digamos, de subir el listón lo más que puede, sobre todo para pedir ayuda, ¿no? Hay un creciente pedido de ayuda que no solamente se limita a las armas, recordemos que había pedido hasta 1000 misiles antitanques por día, sino también a la ayuda económica, qué es lo que va a hacer Ucrania, el daño que va a tener, más allá de lo que estamos viendo, desde el punto de vista económico, cuando se llega a algún tipo de acuerdo, algún cese de hostilidades, que para Biden no es cercano. Dice, no están, Biden ayer dijo, y hoy lo volvió a decir, no estamos cerca de la paz, desgraciadamente. Es una guerra que se puede extender en el tiempo. Incluso aquí en el Pentágono hablan de años, ¿no? A lo sumo se podrá alcanzar un equilibrio precario, pero creen que es un problema de larga duración en el que, bueno, mucho va a tener que ver sobre todo qué posición va a tener Ucrania respecto de la OTAN y la OTAN respecto de Ucrania, ¿no? Así que, bueno, estamos Adrián, a la expectativa, sumo, es un rompecabezas diario esto. Sumo este tema de crímenes de guerra, pues me parece que es muy importante en este momento. Ayer el Papa también tuvo un gesto que salió un poco de la ambigüedad o el planteo más de equilibrista que había tenido hasta ahora. Hizo un gesto claro, dijo al pueblo ucraniano que está sufriendo en este momento. Ahí podemos buscar un poco la declaración del Papa, está también en video. Está en video y aparte con una bandera ucraniana, levantando una bandera ucraniana ahí en el Vaticano, a ver si podemos buscar el video. Y después también lo que encuentra el gobierno argentino, que ha tenido sus idas y vueltas con este tema. Recordemos la interna también dentro del oficialismo. Cristina, el alineamiento con Putin, Alberto Fernández pasando a visitarlo a Putin pocos días antes de que se desate la guerra. También el gobierno argentino ha tenido declaraciones muy fuertes acá de Gabriel Boric, el nuevo presidente chileno, que ha sido categórico respecto a la condena a Putin, diciendo que es un autócrata que está cometiendo crímenes de guerra en Ucrania. Es decir, el gobierno argentino también ahora plantea una posición clara en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas cuando ve que también, el mundo se mueve, ¿no?
obviamente no es solamente el alineamiento con Estados Unidos, sino que también ve que empieza a haber una condena fuerte en el mundo también. Ahí está el Papa, a ver si lo podemos escuchar. Está subtitulado, está hablando en italiano, pero está subtitulado. A ver si lo podemos escuchar. Questa bandiera viene dalla guerra, proprio da quella città martoriata, Bocha. Questi bambini sono dovuti fuggire e arrivare a una terra strana. Questo è uno dei frutti della guerra. Non dimentichiamoli e non dimentichiamo il popolo ucraino. No olvidamos al pueblo ucraniano. Esta bandera, levantando una bandera ucraniana, viene de la ciudad martirizada de Bucha. Dice el Papa, justamente, el gobierno ucraniano está denunciando que Rusia ha cometido crímenes de guerra ahí en Bucha, arrasando a la población civil. Adrián. Sí, sí, así es. Es importante también, digamos, mantener las diferencias, como tratan muchos medios argentinos al Papa Francisco, y como lo consideran aquí en los Estados Unidos. Aquí hasta ahora han remarcado las principales cadenas de televisión e incluso diarios como el Wall Street Journal, han ponderado sus gestiones, su acercamiento a Zelensky justamente y su necesidad de hacer un equilibrio. Acá lo ven como un líder religioso, no como un líder político, no lo arrastran al barro de la política partidaria, como vemos en Argentina, donde incluso en crónicas que parecen neutrales lo critican por no condenar a Rusia, cuando no se pone en evidencia, por ejemplo, que lo que está haciendo son gestiones muy fuertes con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, el patriarca de Moscú, que tiene una injerencia directa en el actuar de Putin, y donde, bueno, digamos, que la guerra implica que haya diferentes personas, diferentes naciones involucradas, y el Papa tiene que buscar una solución religiosa, ecuménica, no política partidaria. Y hasta ahora lo están viendo muy bien en ese sentido. Aquí en los Estados Unidos no lo han criticado. Gracias, Adrián. Muy amable. Ahí estaba Adrián Sack desde Estados Unidos, como siempre, impecable. Vamos rápido. Atención, ayer comentamos que hay toda una discusión que puede faltar café porque están los importadores reclamando que le están autorizando nada más que la mitad de los dólares que necesitan. Todo el café que se consume en la Argentina es importado. ¿También puede faltar yerba mate? Sí, lo que va a pasar es que van a terminar importando. Era hace algunos años de locos. Vos sabés que la producción de yerba está muy regulada. Está el Instituto Nacional de Yerba Mate que regula los precios, las cantidades, lo que se produce, lo que no se produce. Lo que me dicen en la industria, Maxi, es que hay stock en las yerbateras, un stock que tienen históricamente en cada campaña y que es muy difícil que se quieran desprender de ese stock. Y lo que están viendo, en este momento está comenzando la cosecha de yerba, es que no va a alcanzar la producción para abastecer, ni siquiera es una cuestión de precio, el consumo local, con lo cual va a entrar, como entró en poquitas toneladas algunos años antes, yerba de Paraguay y de Brasil. Así que impensado, ¿no? Importar yerba mate en nuestra querida Argentina. Bueno, atención, ahora contás el tema de posible adelantamiento de elecciones provinciales, pero avancemos, Pablo, con el tema de Lustó. Ayer, en un cruce con Parrilli y con Guillermo Viesba, un economista y aparte de vicepresidente del Banco Nación, economista del kirchnerismo más duro. Fíjense el cruce entre Lustó y Guillermo Viesba ayer en el Senado. Preguntas que le quiero hacer al expositor, me gustaría que él definiera técnicamente lo que es fuga o formación de activos externos. Guillermo. Sí, la fuga de capitales es la constitución de activos externos en el exterior. Pero entonces primero quiero entender, si alguien tiene un depósito en pesos en el país y lo saca al exterior, ¿es fuga? Sí. Sí, es fuga. O sea que si alguien tiene un depósito personal. Pero perdón, si alguien tiene un depósito personal o provincial en el país y lo saca y lo radica en el exterior en un banco del extranjero, ¿es fuga?
esto es una definición ¿Sí o no? semántica. ¿Cómo semántica? Es No, una no, definición pará. técnica. Sí, es fuga. Es fuga, perfecto. Si alguien tiene depósitos en plazo fijo y lo saca y lo pone en dólares en una caja de seguridad, ¿es fuga? Técnicamente, ¿es fuga? A ver, sí. Las preguntas que le quiero hacer al Bueno, expositor. ahí estaba Lustó, ¿no? Sí. Pongamos por favor el gráfico que siempre muestro de formación de activos externos. Eso es en la jerga técnica del Banco Central, lo que se llama la salida de dólares del sistema financiero, formación de activos externos. Mientras buscan el tape, el gráfico, claramente lo que estaba mostrándole Lustó a Bierba es que si alguien saca dinero de un plazo fijo en pesos y lo transforma a dólares y lo lleva a una caja de seguridad, recuerden quién, caso Cristina, con la dolarización de sus plazos fijos, llevándolo a una caja de seguridad, eso en la jerga del, este no es el gráfico, por favor, de formación de activos externos en el gobierno de Cristina, de primer gobierno, segundo gobierno, Mauricio Macri y ahora con Alberto Fernández. Bueno, eso en la simplificación es fuga. El que se lleva los dólares de un plazo fijo en pesos, compra dólares y lo pone en la caja de seguridad, o lo lleva al colchón, o lo transfiere al exterior, en la simplificación es fuga. Eso se llama técnicamente formación de activos externos y claramente lo que hay que ver, cualquiera puede, si quiere, transformar sus pesos en dólares, ahora lo tendrá que hacer, si está en el banco lo puede hacer al dólar MEP o el contado con liquidación, es totalmente legal, puede hacerlo y después puede llevarse esos dólares a la caja de seguridad o al colchón o girarlos al exterior, si lo hace en un mecanismo, por ejemplo, de contado con liquidación, totalmente legal, en blanco. Obviamente, mucha gente lo que hace es, o ha hecho durante mucho tiempo, es sacar los dólares de la caja de ahorro en dólares y llevarlo a la caja de seguridad, o sacar de un plazo fijo, comprar dólares en el blue. Bueno, eso no es legal, pero ocurre, obviamente, por eso existe el mercado del blue. Ahora, lo que está mostrando Lustó es que la simplificación, la fuga, bueno, entonces Cristina Fernández de Kirchner, cuando transformó los plazos fijos en dólares y se los llevó en dólares a la caja de seguridad, técnicamente es una formación de activo externo, es un dólar, es una fuga. Lo que hay que revisar no es si eso salió o no del sistema, que efectivamente salió y tiene que ver básicamente con el riesgo que representa la Argentina a la licuación inflacionaria o a la incautación de depósitos después de lo que ocurrió, por ejemplo, con el Corralito en el 2001, hace 20 años. Sino si esos fondos están declarados o no ante la FIP, ya estén en la caja de seguridad, en el colchón o en el exterior. Fíjense los dólares que se fueron en el primer gobierno de Cristina a los colchones, los dólares billetes, compra de dólares de los argentinos. Técnicamente el Banco Central es formación de activos externos. Esto salió del sistema financiero. Dólares billete que se fueron a la caja de seguridad, al colchón o al exterior. 70.000 millones de dólares, primer gobierno de Cristina. El segundo gobierno de Cristina pone el cepo y eso se reduce a 15.000 millones de dólares. Pero ahí se activa mucho la compra y venta de dólares en el mercado ilegal, del blue, porque puso cepo y apareció el blue 50% más caro. Es decir, fomentó las operaciones en el mercado blue. Y en el gobierno de Macri, 86.000 millones de dólares de formación de activos externos. Y todo esto tiene que ver no por un incentivo fiscal. Algunos, porque esto sale de los bancos. Y si está en los bancos, mayormente tienen el monitoreo de la FIP. La FIP puede monitorear si hace investigaciones, si pasa por el sistema financiero. Sino tiene que ver con el riesgo argentino. Es decir, la gente con capacidad de ahorro que desde que vuelve la inflación en la Argentina y como consecuencia al riesgo de licuación cambiaria o inflacionaria, bueno, vuelve a ahorrar fuertemente en dólares y esa formación de activos externos puede significar que se la lleva a la caja de seguridad, al colchón o al exterior. Sí, a ver, básicamente lo que vimos recién fue parte de un plenario de comisiones donde se debatió el tema de la posibilidad de que los dólares que se fugaron,
por lo menos según lo que plantea el proyecto del oficialismo, del kirchnerismo más bien, sirvan para generar un fondo donde se pague una multa del 20% del total de esos fondos, dependiendo en qué momento los agarren a esos fondos y los detecten, que sirva para pagar al Fondo Monetario Internacional. Fue un plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda. Se calcula que en los próximos días va a haber dictamen de este tema y que va a pasar al recinto, donde en el Senado no tendría mayores problemas para ser aprobado. El tema obviamente es, siempre las cosas pasan por el Senado, donde el Frente de Todos todavía tiene mayoría, a pesar de las diferencias que hay entre las distintas líneas internas del Frente de Todos. Cuando llega a diputados es donde la cosa se complica, porque el Frente de Todos no tiene mayoría para aprobar este tipo de proyectos. Tendrá que ver si puede negociar algo con Juntos por el Cambio o con algunos otros bloques minoritarios. Mientras esto se discutía ayer, ahora estamos viendo, esto es en vivo, ahora mismo, empezó el debate por el Consejo de la Magistratura. Ya la sesión tiene Espera un quórum. segundito, perdóname, porque tengo a alguien en Ucrania y no lo quiero hacer esperar porque la situación es muy dramática. Allá está Taras Yarfarov. Taras, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estás en Stril, ahí en Ucrania, cerca de la frontera con Polonia. Hemos hablado varias veces con vos. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estamos bastante bien. Pues estamos bastante conmocionados con los recientes descubrimientos de atrocidades masivas en la área suburbana de Kiev, y con seguridad sabemos que vamos a ver muchísimas más atrocidades a futuro en Mariupol, y por eso que estamos muchísimo conmocionados con la situación todavía. Bueno, hay denuncias de crímenes de guerra. ¿Esto está circulando fuerte ahí en Ucrania? Exacto, todos compartimos esta información y seguimos al tanto, seguimos también haciendo publicaciones en todas nuestras redes sociales, aclarándolo para el mundo, porque todavía, por ejemplo, hoy día durante el voto en las Naciones Unidas hemos visto que muchos países todavía se abstenían de dar un voto, de dejar a Rusia sin acceso a la Unión de los Derechos Humanos. Entonces, todavía necesitamos aclarar este tema para el mundo, para que les dejen también el acceso al Consejo de Seguridad en la ONU, y de ahí ya podemos de alguna manera desarrollar la protección más rápido del pueblo de Ucrania, porque es tremendo que el país terrorista todavía está presente en la ONU. Taras, te agradezco, estamos sobre el final del programa, pero te agradezco mucho, como siempre, que nos puedas atender, y bueno, cuídate por favor, y toda tu familia también. Ahí está Taras Yarfarov desde allá. Está Cristina en el Senado. Sí, Cristina Kirchner en el Senado presidiendo la sesión que va a debatir el tema del Consejo de la Magistratura. Tuvo quórum, un quórum complicado. Hay 13 oradores anotados y, como te decía, esto es un tema que se calcula que en el Senado va a tener una aprobación relativamente rápida. El problema es que en el diputados seguramente se va a trabar porque no hay acuerdo sobre si la Corte Suprema de Justicia tiene que integrar o no el Consejo de la Magistratura y en qué lugar, si tiene que presidirlo o no. Por lo pronto está Cristina Kirchner en el Senado presidiendo la sesión. Hay unos homenajes previos por temas de Malvinas y en instantes nada más empieza a debatir el Consejo de la Magistratura. Bien, Carlos, se habla de adelantamiento, y lo voy a hacer jugar ahí a Facundo Nescamski también, de adelantamiento de varias elecciones provinciales, y la pregunta es, en la provincia de Buenos Aires, ¿qué puede pasar? Así es, Maxi, son 5 ya las provincias que han prácticamente manifestado la voluntad de adelantar la elección respecto a la presidencial, es decir, no ir con elecciones pegadas en el 2023 cuando se elija presidente y cuando se elijan gobernadores. El motivo, muchos gobernadores peronistas se quieren despegar de la elección nacional después de lo que consideran una mala gestión de Alberto Fernández. En San Juan, por ejemplo, Sergio Uñac ya modificó el código electoral y está habilitado para poder adelantar la elección. Lo mismo pasa en Entre Ríos con Bordet, ahí le fue muy bien a Rogelio Frigerio en la última elección
y probablemente sea el candidato de Juntos por el Cambio para la gobernación. Consideran en la provincia de Entre Ríos que ir pegados a una elección nacional les resta. Lo mismo en Chubut, Mariano Arcioni. Salta con Gustavo Sáenz, que si bien es independiente, tiene mucho juego con el gobierno nacional, es un hombre cercano a Sergio Massa, pero que ha acompañado muchas políticas del gobierno nacional y quiere despegar la elección. Creo que ya la había despegado Facundo en la última elección. Quiere despegarlo del gobierno nacional. Y la gran pregunta es la provincia de Buenos Aires, donde incluso a Vidal le recriminaron no haber adelantado la elección en la época en que Mauricio Macri fue candidato para despegarse de lo que fue en aquel entonces la elección de Macri a nivel nacional. Ahí la decisión la termina teniendo Axel Kicillof con la lapicera, pero va a terminar siendo también una elección seguramente de la jefa política de Axel Kicillof, que es Cristina Fernández de Kirchner, quien seguramente jugará como candidata a senadora nacional en la provincia. La idea del kirchnerismo es refugiarse en la provincia de Buenos Aires y también con todas las causas que tiene. Esto es información objetiva, porque vos te enojás cuando damos opinión sin información. Tiene muchas causas, Cristina, y es muy importante el tema de los fueros también en la elección del 2023. Todo parece indicar que en la provincia de Buenos Aires también adelantarían la elección para el 2023. Facundo. No, a ver, obviamente que me imagino al kirchnerismo, a Cristina, tratando de ver cómo defiende ese territorio. Aparte, por primera vez pudo poner al gobernador. Es una persona de su riñón, es Axel Kicillof. Solamente tengo una duda. Yo entiendo que en su momento, durante el gobierno de Daniel Scioli, hubo una ley de la legislatura, la ley de las PASO, que ató la fecha de la elección en provincia de Buenos Aires a la fecha de elecciones nacionales. Y no sé si no requiere eso una ley del Congreso de la provincia de Buenos Aires, y entonces ahí ya requeriría un acuerdo más grande con la oposición, que por ahí también le conviene un cambio de fecha a la provincia de Buenos Aires, porque yo creo que hay una variable que nadie tiene en cuenta hoy, que es el factor Milei. Sí. ¿Cómo puede o no un Milei con más peso a nivel nacional arrastrar o no a un candidato propio en provincia de Buenos Aires, y su no presencia en la elección de provincia de Buenos Aires dejaría mucho más peso a las dos coaliciones principales, ¿no? Pero perdóname, ahí Juntos por el Cambio, Manes, por ejemplo, también está con el adelanto, ¿eh? Sí, pero perdóname, ahí el kirchnerismo está jugando con la idea de que como en la provincia de Buenos Aires no hay balotaje y se gana por un voto. Es decir, el kirchnerismo está muy, muy complicado a nivel nacional, el Frente de Todos. Por eso cuando Cristina dice a través de Horacio Berbisky que Cristina da por perdida la elección del año que viene, es porque considera que después en un balotaje no hay posibilidad, dada la última elección y cómo viene el humor social, que el kirchnerismo pueda tener alguna chance. Eso es lo que piensa Cristina y lo dice Berbisky en sus columnas. Cristina da por perdida la elección nacional del año que viene. Pero como en la provincia de Buenos Aires se gana por un voto, ahí el planteo de Cristina y de sectores del kirchnerismo es si alentamos a los libertarios que le saquen voto con un candidato en la provincia de Buenos Aires a Juntos por el Cambio, dividimos el voto opositor y por ahí terminamos ganando por 1 o 2 puntitos más o menos la provincia de Buenos Aires. ¿Esa lógica tiene razonabilidad? Eso tiene razonabilidad, y es muy importante que lo vimos en su momento cuando los intendentes de la tercera y la primera sección electoral se juntaron y le enviaron una carta a Alberto Fernández, que para ellos es determinante un peronismo unido para poder sostener y defender sus territorios en el 2023. Y la verdad que hoy nadie puede garantizar que el peronismo vaya unido a nivel nacional. Ojo con ese razonamiento que hay en sectores del kirchnerismo, que es el peronismo unido hoy ni siquiera alcanza para ganar en la nación, que es lo que dice Cristina cuando dice está perdida la nacional. Pero en la provincia de Buenos Aires el peronismo unido, si no hay una unificación de la oposición, es competitivo. Puede conservar la provincia de Buenos Aires. Es competitivo. Gracias, Facundo, muy amable, como siempre. Nos estamos retirando, quédense con Robertito Funes y Mariana Contartesi, y nosotros nos reencontramos como siempre mañana. Chau, pásenla bien.